En la actualidad estoy planteándome cambiar de plataforma alguno de mis podcasts. Tengo varios podcasts en iVoox, el podcast SEO para bloggers, el podcast Triunfa con tu blog y el podcast Un Minuto Podcast. Tengo en Anchor, que es donde ahora mismo estoy grabando, porque últimamente estoy intentando utilizar el teléfono móvil para realizar todas las acciones posibles dentro de mi negocio. Y en Anchor tengo el podcast Marketing Digital para podcast y ¿esto qué es? Y por último, en Spreaker tengo mi podcast llamado El Podcast de Instagram. Como ves, estoy utilizando tres empresas de alojamiento de podcasting para varios de mis podcasts. Es un poco lío realmente si lo piensas, porque lo ideal es tener en una única plataforma todos tus podcasts, o si tienes solo un podcast, tenerlo en una única plataforma, como es lógico. Pero en mi caso, pues a lo largo del tiempo empecé con iVoox, que es donde mantengo mis podcasts principales, entre comillas, porque ahora mismo el podcast de Marketing Digital es el que más tirón está teniendo, el más audiencia está teniendo. Aproximadamente algunos episodios tienen casi 3.000 oyentes y los otros, los más importantes hasta la fecha, eran SEO para bloggers y Triunfa con tu blog, con aproximadamente unos 1.500 oyentes por episodio, dependiendo. Y el resto, el podcast de Instagram, unos 500, 600, está subiendo bastante también y, mucha más conversión que el resto, a pesar del número de oyentes. Bueno, independientemente de esto, a la hora de elegir una plataforma, en mi caso yo empecé con iVoox, después fue evolucionando. ¿Se está grabando esto? Sí, porque se me ha apagado el móvil, lo que es la pantalla. Vale, seguimos. Como digo, he ido evolucionando, empecé con iVoox, después descubrí, que ya sabía cómo funcionaba Spreaker, por ejemplo, y que era una plataforma de alojamiento, que ahora tocaremos este tema. Descubrí Anchor y quería probarlo. Entonces empecé a crear un podcast, después otro y después otro. El problema de Anchor tiene dos problemas, que ahora tocaré. Pero básicamente es que es una plataforma que no podemos pagar por tener un mejor servicio. Es gratuito, sin más, o al menos hasta la fecha, que yo sepa. Aunque lo ha comprado Spotify, tienen bastante potencial, pero no tenemos el control de nuestro audio. El hecho de hacer una migración se complica bastante porque no podemos, se suben de forma automática a plataformas como Apple Podcast, la distribución de un podcast. Ahora tocaremos un poco este tema por si acaso eres novato en esta parte o no lo entiendes todavía o lo que sea. Yo tampoco soy experto, pero te puedo orientar un poco en esta parte. Entonces, no tenemos el control absoluto, nos pueden poner publicidad, pueden cerrar la plataforma sin más. Como digo, suben el podcast o lo distribuyen en distintas plataformas como Apple Podcast sin que nosotros nos registremos en nuestra cuenta de Apple Podcast, accedamos, metamos nuestros datos, pongamos el RSS, de forma que si queremos hacer una migración o queremos cambiar de plataforma es mucho más complicado porque tenemos que escribirles, realizar un proceso un poco más complejo. De hecho, dentro de Spreaker hay una opción que te explican, que de hecho no la he consultado aún, lo haré para un próximo episodio donde hablaré sobre migración de podcast, y hay si buscas en inglés cómo migrar tu podcast de Spreaker, de Anchor a Spreaker, pues tienen ahí un artículo donde lo van explicando. Básicamente este es uno de los problemas, pero también tiene sus ventajas, como el hecho de olvidarte de tú utilizar una aplicación que permite incluso realizar llamadas internas o puedes hablar con otra persona que tenga la aplicación de Anchor y se queda guardado. Esto es una ventaja muy significativa a la hora de realizar entrevistas, por ejemplo, pero también tiene un pequeño inconveniente y es que a la persona que entrevistes tiene que familiarizarse o estar familiarizado con la aplicación de Anchor. Tiene muchas ventajas y puedes grabar y distribuir tus podcasts, incluso programarlos, como estoy haciendo yo con este, para que salga en una determinada fecha. Y la plataforma de Spreaker tiene también su aplicación Rec Studio, pero de momento no permite programarlo con el móvil, con la aplicación para móvil de iPhone. No sé si para Android, sí que para iPad creo que sí que se puede, o desde la aplicación, desde el web de Rec Studio de Spreaker también se puede programar, o te metes en la página web y obviamente lo puedes programar. iVoox, por ejemplo, no tiene ninguna aplicación que te permita grabar audio con el móvil. A mí, últimamente, me está saliendo por la cabeza, no sé cómo decirlo, pero estoy intentando utilizar el móvil para todo, de forma que sea más productivo y invierta menos tiempo y consiga una rentabilidad mayor por el tiempo invertido. La calidad del audio a lo mejor baja un poquito, pero voy a emitir más contenido de una forma más frecuente y me va a permitir tener más libertad a la hora de viajar, estar en distintos sitios y crear episodios, simplemente porque tengo mi herramienta de trabajo encima en todo momento.
También puedo llevarme mi portátil en todo momento, pero ya implica el tener que coger el micrófono, editar o abrir la aplicación de Audacity para subir el episodio. Al final también son cosas mías a lo mejor, pero bueno, si tú tienes alguna idea o estás utilizando tu móvil para trabajar y lo utilizas exclusivamente o, por ejemplo, para realizar tareas, bueno, esto ya tocaremos en otro tema. En el podcast de marketing digital hablaré sobre este tema. Así que vamos a volvernos sobre elegir plataforma para subir tu podcast. Primero, tener en cuenta la facilidad del uso, que tengan una aplicación o que no tengan. Spreaker tiene aplicación para móvil, lo cual puede ser interesante. Anchor tiene también aplicación, bueno, de hecho es como se utiliza, pero tiene limitaciones. O iVoox, que no tiene, por ejemplo, aplicación, pero sí que permite distribuir o programar si pagas. Con Anchor, por ejemplo, no. Distribución, sería el segundo punto. Si lo suben de forma automática, como es Anchor, que se publica en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, simplemente con tener tu cuenta y crear tu primer episodio, ya se crea en distintas plataformas de forma automática. Hay otras aplicaciones o otras plataformas para subir tu podcast. Ahora tocaré un poquito el tema pero básicamente tú subes tu podcast a un sitio y se distribuye por otros. Hay algunas empresas que se dedican a alojar como un hosting de una página web, pero un hosting de audio, y distribuyen a plataformas que no permiten subir tu podcast directamente, subir el audio, el MP3, sino que cogen el contenido a través de la URL llamada RSS o feed, y ahí cuando se actualiza, pues dicen cogemos el contenido y llaman a ese MP3 original y lo añaden a su plataforma. Estas plataformas son como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, que no subes directamente tu audio, sino que lo cogen de esta fuente original, de esta URL que se va actualizando con el MP3 y directamente. Y plataformas que sí que podemos subir, las plataformas que se llaman de hosting de audio o de hosting o alojamiento de podcast, pues son, por ejemplo, Spreaker, que también son distribuidoras, que tú tienes el podcast en iVoox y lo añades a Spreaker, ese feed, esa URL, y se actualiza también de forma automática. También aquí depende de cada plataforma. En algunas tienes que pagar porque si no solo se muestran los últimos 20 episodios, etcétera. Bueno, Spreaker, iVoox, Libsyn son plataformas que nos permiten subir los audios directamente ahí para luego distribuirlos. Vale, volviendo al punto, distribución, pues si lo hacen de forma automática, como Libsyn, que tiene opción cuando salió Spotify, la opción de podcast, fueron de los primeros en los que te permitían con un simple clic subir tu podcast a Spotify, de forma que sea, que te adelantes a la competencia, por estar en esta plataforma. Y en iVoox el proceso era más complicado, en Spreaker lo añadieron después, etcétera. El tercer punto sería el precio. Hay plataformas como iVoox que nos permiten subir nuestros podcasts de forma gratuita, todos los episodios, sin límite. Lo único que si la calidad de audio queremos subirla o queremos programar los episodios, por ejemplo, o otras funcionalidades, tendremos que pagar. Bueno, otra opción interesante. Yo recomiendo pagar el mínimo, que además son 2,50 euros o algo así, para tener la opción de poder programar los podcasts, tener un poco el control de nuestro contenido. Anchor es gratuita ahora mismo, lo cual en muchas ocasiones es un problema. Porque si queremos realizar campañas de publicidad, queremos tener el control, queremos utilizar otros tipos de servicios, ahora mismo no se ofrecen. Y Spreaker, que creo que el paquete más básico son 10,50, el Libsyn son creo que $15 al mes, etcétera. El precio también es otro factor a tener en cuenta. Aunque, obviamente, como estás viendo, son precios muy bajos y que te recomiendo siempre invertir a la hora de crear cualquier episodio. Bueno, si quieres probarlo, como con Anchor o con cualquier otra plataforma, pruébalo y luego ya puedes tomar la decisión oportuna. El cuarto punto sería el de control. Por ejemplo, si nos decidimos por Anchor porque es gratis y no queremos invertir ningún euro en nuestro negocio o en nuestro sistema, o porque no queremos ganar dinero directamente con el podcast, pues tenemos que tener en cuenta que Anchor es gratis, perfecto, pero no tenemos el control, porque nos pueden poner publicidad, cerrar el podcast en cualquier momento, el tema de la migración es bastante complicado y bueno, pues como todo lo gratuito, normalmente cuando algo es gratis, el producto somos nosotros mismos. Lo tienes con Facebook, con distintas redes sociales, con Instagram y con todas las plataformas que son gratuitas o en un inicio, aunque también puede ser una estrategia freemium en la que capten más usuarios gracias a esta opción básica gratuita o la opción que ofrezcan. El quinto punto serían las opciones de publicidad, de invertir, de pagar por conseguir más oyentes o más audiencia.
Aquí, por ejemplo, iVoox tiene sus paquetes, donde tienen distintos paquetes Gold, plata y bronce, creo que les llaman, y dependiendo de lo que pagues, que ronda, ahora mismo te puedo decir un precio, pero no lo sé exactamente, creo que es hasta 25 euros al mes, el paquete Gold, donde te mandan un email a la lista, a la base de datos, te destacan en algunas publicaciones, en algunas algunas categorías, que no me salía la palabra, y Spreaker también tiene su opción de publicidad, que puedes invertir casi lo que quieras, pero en iVoox no, por ejemplo, pero en Spreaker sí, lo único que no tienes datos, no tienes estadísticas, o las estadísticas son bastante malas, al igual que en iVoox, que no sabes, tú pagas los 25 euros al mes, no sabes cuántas impresiones, cuántos clics vienen de publicidad, o cuántos oyentes nuevos te llegan. Es un poco caótico esta parte, y aquí es donde tendremos que invertir con Facebook Ads o Google Ads, y donde sí podremos tener el control de esta publicidad, porque podemos mostrar anuncios a gente que tenga Apple Podcast, por ejemplo, o un iPhone o un Android, y mostrar los anuncios o sigan de distintas personas, y aquí sí que tenemos el control más o menos de quienes hacen clic en esa publicidad, no de la gente que se suscribe, que eso sería otro punto. El sexto punto sería los temas de sponsors, porque hay algunas aplicaciones como iVoox que ofrecen la posibilidad de patrocinios, o Spreaker tienen opciones de contactar con el usuario, contactar con el creador del podcast para que te patrocinen, o por ejemplo, si eliges Anchor como plataforma de podcasting, tenemos el problema de que nos pueden poner publicidad sin que nosotros sepamos quiénes son, porque no tenemos el control ni tenemos opción ahora mismo de elegir. No obstante, en mi caso, como yo en su momento cuando salió lo elegí, quería probarla, y ahora mismo se mantiene. Y otro punto importante a tener en cuenta es que estas plataformas tengan más o menos poder a la hora de compartir tu contenido, a la hora de que seas destacado, o por ejemplo Anchor, como ahora pertenece a Spotify, pues seguramente tengan algún acuerdo en que elijan algunos destacados que estén alojados en Anchor, o con Libsyn, por ejemplo. Sé que hay algunos podcasts de Apple Podcast que tienen como más predisposición, porque al estar en Libsyn es una plataforma más profesional, y Apple Podcast podría tener algo de ventaja, ¿no? El hecho de estar en Libsyn y salir destacado si tienes tu podcast en Libsyn, y salir destacado en Apple Podcast, por ejemplo, aunque no hay nada claro con respecto a esto. Por último, antes, el séptimo punto sería las empresas que estén detrás de esta empresa de alojamiento de podcast, o de esta herramienta que estés utilizando. Anchor, por ejemplo, ahora mismo está Spreaker, Spotify detrás, Spreaker y iVoox son empresas grandes. Si sale alguna nueva, tienes que planteártelo, porque en algún momento puede cerrar. De hecho puede pasar casi con cualquier plataforma, como con Cloud. ¿Cómo se llama esta plataforma? SoundCloud, que al final no sé si cerró, pero estaban ahí todos los podcasts que los tenían alojados en SoundCloud, al final tenían miedo, y algunos dejaron de existir, o no sé si de hecho cerraron o lo compró alguna otra empresa y al final no cerró, no estoy seguro ahora mismo, pero puede haber problemas incluso con Spotify o con cualquier empresa que sea grande, pero sería interesante tenerlo en cuenta. Y por último, como te digo, las plataformas de distribución o plataformas de alojamiento, que son distintas, aunque las plataformas de alojamiento también son de distribución en algunos casos. Por ejemplo, Libsyn es solo como si fuera un hosting de audio exclusivamente, donde tú no puedes escuchar, no tienen aplicación para escuchar, sino que es solo un espacio de alojamiento para subir tus audios, una especie de disco duro que alquilas. Pero iVoox sí que ofrece el servicio de alojamiento y de distribución, tiene su propia aplicación, la gente puede escuchar los podcasts ahí, y Spreaker también, Anchor también, y luego los distribuidores, que no puedes subir tu MP3, sino que son distribuidores como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, donde cogen el contenido original de plataformas como iVoox, Spreaker, Libsyn, Anchor. Hasta aquí este episodio, espero que te haya gustado a la hora de elegir una plataforma para subir tu podcast. Como digo, yo ahora mismo, si tuviera que elegir alguna aplicación o alguna herramienta, alguna empresa, alguna plataforma, seguramente me quedaría con Spreaker. Aunque sea de pago, tiene opciones muy interesantes, tiene la aplicación Rec Studio, el precio es bastante acorde al mercado, y si me tuviera que quedar ahora mismo con alguna sería Spreaker. No obstante, iVoox también es una muy buena opción, pero no tiene la aplicación ahora mismo, no
no tiene una aplicación que nos permita realizar audios o grabar audios con el teléfono móvil, como ahora mismo estoy grabando con Anchor, que es otra opción, pero si tuviera que elegir, preferiría pagar antes de elegir Anchor, porque ahora mismo no tengo el control. No sé si me va a poner publicidad en este episodio, si no, la migración es un poco más complicada, no tenemos opciones de crear más, de llegar a más audiencia, a no ser que utilicemos plataformas de publicidad como Facebook o otras plataformas como Google Ads, etcétera. Pero bueno, como digo, aquí ya depende. Y otra opción también interesante, Libsyn. Libsyn es como lo más básico porque no está todo integrado, pero sería algo como más profesional y que tenemos estadísticas mucho más profesionales, por así decirlo. Entonces, dependiendo del nivel que quieras, puedes elegir una opción u otra. Si lo quieres hacer siempre grabado con micrófono en estudio y todo profesional, pues Libsyn sería la primera opción, bajo mi punto de vista. Si quieres utilizar algunas herramientas y distribuirlo un poco menos profesional, entre comillas, pero también tiene aplicaciones y tiene opciones muy interesantes, sería Spreaker. Y luego tendríamos iVoox, Anchor. Como digo, depende del mercado, depende de tu poder adquisitivo, depende del proyecto que quieras hacer. iVoox también es otra opción interesante, Anchor, depende de muchos factores, así que tú eres el que tienes que decidirlo. Y si quieres preguntarme, pues puedes preguntarme también, me dices el proyecto. Si es un proyecto donde no vas a hacer ningún tipo de inversión inicial, pues puedes elegir alguna plataforma gratuita o la opción paquete gratuito, pero no obstante yo empezaría invirtiendo, porque es una cantidad que si tú no eres capaz de invertir en ti mismo, en tu proyecto, en ese tiempo que le vas a dedicar 10 euros al mes o lo que sean al mes, 20 euros al mes, entonces vas a tener un problema a la hora de llegar a audiencia, a la hora de generar un contenido de mayor calidad, como siempre, bajo mi punto de vista. Hasta aquí este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí al otro lado, por compartirlo, por dejarme tus reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast, y nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda, soy Borja Girón de borjagirón.com. Tienes un curso de podcasting en triunfacontublog.com. Hasta el próximo episodio. Chao. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.